¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, estimados amigos que desde nuestra bella región cetrícola, México, Centroamérica, Sudamérica y otras partes del globo se unen para otra transmisión más de nuestra serie, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Gracias por acompañarnos y especialmente gracias al maestro Adolfo Montalvo, quien es docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Montemorelos y tiene una maestría en Ciencias Químico-Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Es un placer, maestro Montalvo, tenerte con nosotros esta tarde. Y el maestro Montalvo nos va a presentar la ponencia titulada ¿Qué es el neodarwinismo? Escuchemos con atención para después poder preguntar sobre su ponencia. Adolfo, es tu tiempo. Muchas gracias, doctor Luciano. Buenas tardes a todos. Un saludo muy atento, como ya dijo el doctor Luciano, desde Montemorelos. Nos alegra saludarlos en esta oportunidad. Y pues me da mucho gusto que estemos aquí para platicar un poco acerca de qué es el neodarwinismo. No dudo que algunos de los que están oyendo, por su perfil de formación en biología, estén algo familiarizados o bastante familiarizados con este tema del neodarwinismo. Pero considero que otra buena parte de los que están siguiendo este programa, tal vez por primera vez están escuchando acerca del neodarwinismo o lo han escuchado de manera muy superficial. Pues vamos a platicar un poquito. La idea es presentar una descripción general del neodarwinismo. Es un tema muy amplio, muy complejo, pero al menos en lo esencial, en lo general, vamos a recordarlo, a entenderlo. Muy bien, entonces voy a acceder a mi presentación. Entonces, decíamos que vamos a tratar de ver este tema del neodarwinismo. Pues para neodarwinismo hay otras expresiones equivalentes que se manejan por igual. Son estas que están viendo ustedes en su pantalla: la síntesis moderna, síntesis evolutiva moderna, nueva síntesis, teoría sintética, síntesis neodarwinista. Son diferentes expresiones que equivalen a lo mismo, a neodarwinismo. Entonces, se puede dar por igual cualquiera de estas expresiones. Vamos entonces a describir este tema que dijimos que es muy amplio, muy complejo, muy general. Podemos decir que el neodarwinismo es un esfuerzo del bloque o partido evolucionista. Estamos entendiendo que estamos en un contexto de conocer el evolucionismo y el creacionismo. Nuestro interés es conocer el creacionismo, pero también nos es importante conocer el evolucionismo. Perdonen, estoy teniendo aquí un detalle técnico. Ok, muy bien.
No sé si alcanzaron a ver las primeras diapositivas que estaba, según yo, utilizando. Voy a tener que volver un poquito desde el principio. Estábamos teniendo, no, creo que no estaban viendo ustedes la presentación. Ahora sí, entonces estábamos diciendo que el neodarwinismo es un esfuerzo del bloque evolucionista o del partido evolucionista para darle más rigor científico al planteamiento que hizo Charles Darwin en 1858, 59 aproximadamente. Había algunos aspectos que Darwin no alcanzó a exponer, seguramente por los conocimientos limitados que se tenía en ese entonces. También su propuesta era bastante amplia. Por diversas razones, había algunos aspectos que necesitaban ser demostrados con evidencias, con experimentos, con observaciones en la naturaleza, y entonces ese es el esfuerzo del neodarwinismo. Por ejemplo, faltaba el mecanismo productor de las variantes, ahorita platicamos un poquito acerca de las variantes, faltaba el mecanismo de herencia de los nuevos rasgos, como las variantes, las nuevas formas, las modificaciones que adquirían los organismos, cómo se pasaban a la siguiente generación. Y también había en el tiempo de Darwin la creencia de que los caracteres heredados de los padres a los hijos, en los hijos finalmente aparecían como un promedio de las características de los hijos tenían las características promedio de los padres. No me veo yo, ¿cómo me puedo ver? Okay. Bueno, aquí miren, con esta diapositiva estoy tratando de mostrarles a la izquierda cómo se vería el concepto de variantes según Charles Darwin. A la izquierda ven ustedes diferentes tipos de cánidos. A lo mejor la ilustración es un poquito exagerada, pues con propósito didáctico. Es bastante evidente que los animalitos aquí se parecen mucho, pero hay diferencias entre ellos. Este es entonces el concepto en lo didáctico, en lo esencial, que nos quería transmitir Charles Darwin, que en las poblaciones, entre los individuos que forman a una población va a ser un conjunto de organismos de la misma especie, tienen las mismas propiedades biológicas, entonces entre los individuos van a surgir variantes, modificaciones. Ese es un requisito de la teoría de la evolución darwiniana. Entonces, con la parte izquierda de esta diapositiva, trato de ilustrar ese aspecto de las variantes. Y en la derecha aparece el otro supuesto que está debajo de la hipótesis de Darwin, lo que es la selección. Él dijo que era selección natural. Entonces, en este caso, con la X en rojo, estamos ilustrando que estos organismos no van a pasar a la siguiente generación, mientras que los que no tienen las marcas son los que van a sobrevivir. Así, gráficamente, estamos describiendo lo que fue el planteamiento de Charles Darwin. Sin embargo, quedaba todavía el pendiente de cómo surgen las variantes, las que están ilustradas a la izquierda. ¿Cómo se originan esas formas variantes? En segundo lugar, ¿cómo se van transmitiendo las novedades biológicas, las modificaciones biológicas hacia la siguiente generación? Esa era otra pregunta que estaba en el aire para los tiempos de Charles Darwin. Por eso aparece esta pregunta: ¿qué es lo que provoca el surgimiento de las variantes? Entonces, eso se trató de contestar con el neodarwinismo. Otra forma en que podemos describir el neodarwinismo es diciendo que es una síntesis teórica de diversas observaciones, descubrimientos y modelos matemáticos, como vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Después del trabajo de Charles Darwin, unos 7 u 8 años después, Gregor Mendel, este sacerdote austriaco, realizó el primer estudio cuantitativo y estudio metódico organizado de la herencia con la planta cuyo nombre científico es Pisum sativum y su nombre común el chícharo. Esto lo hemos aprendido desde la secundaria, la preparatoria y casi la primaria, ¿verdad? Entonces, hacia 1927 y 1928, este norteamericano Hermann Joseph Müller y Louis John Stadler
demostraron los efectos de los rayos X en la mosca de la fruta, el maíz y en la cebada. Y también surge la genética de poblaciones. Estos son eventos que ocurrieron después de Darwin y después de Mendel. De esos eventos, de esos descubrimientos, de esas observaciones, es que se va a generar la teoría neodarwinista. Entonces, volviendo a la definición, ¿qué es neodarwinismo? Es una síntesis teórica de diversas observaciones, descubrimientos y modelos matemáticos, que son los que acabo de describir hace unos instantes. Además, el neodarwinismo lo podemos relacionar con la publicación conjunta de 3 libros, de 3 importantes obras de sendos autores que ocurrió entre los años 1930 y 1940. Uno de estos autores, para los de biología, la gente relacionada con biología, les suena bastante conocido, Dobzhansky. Este publicó el libro Genetics and the Origin of the Species en el año de 1937. Ernst Mayr, un alemán, publicó este libro de Sistemática y el origen de las especies desde el punto de vista de un zoólogo en 1942. Y George Gaylord Simpson, que fue un paleontólogo estadounidense bastante reconocido, muy notable para esos años, y escribió este libro Tempo and Mode in Evolution, o Tiempo y Modos en Evolución, en 1944. Con estos 3 libros se va dando forma a lo que es el neodarwinismo. De cualquier manera, vamos a abundar un poquito más acerca del neodarwinismo. ¿Cuáles fueron los exponentes principales? Pues ya los había mencionado en 2 diapositivas atrás. Theodosius Dobzhansky, un genetista de origen ruso que viajó a Estados Unidos y trabajó en el laboratorio de un biólogo notable, Thomas Hunt Morgan. Y este Dobzhansky, pues, fue uno de los autores sobresalientes para el neodarwinismo. Dobzhansky es el creador de la frase que algunos de ustedes han escuchado por allí, que dice: en biología nada tiene importancia si no es a la luz de la teoría de la evolución. Fue este personaje el que creó esa frase tan repetida en muchas conferencias sobre evolucionismo. Ernst Mayr fue otro de los autores importantes, junto con George Gaylord Simpson. Estos son los exponentes principales del neodarwinismo. Aquí están las fotos de las portadas de sus libros. A la izquierda el de Dobzhansky, al centro el de Gaylord Simpson y a la derecha el de Ernst Mayr. ¿Cuáles son las ideas centrales del neodarwinismo? Hay 4 ideas centrales. Una es la teoría del plasma germinal. Otra es la de la herencia mendeliana y una tercera es la de las mutaciones. Otra más es la de la genética de poblaciones. Vamos a platicar un poquito acerca de estas ideas centrales que conforman al neodarwinismo. Pero para estos momentos ya hay varios aspectos que debemos de tener en mente, que debemos memorizar y aprender que se relacionan con el neodarwinismo. Hemos visto estos 3 expositores. Hemos visto que el neodarwinismo es un esfuerzo por parte del sector evolucionista por darle un poquito más de rigor científico al planteamiento de Darwin de 1858. Y ahora estamos aprendiendo cuáles son las ideas, las 4 ideas centrales del neodarwinismo. ¿Qué platicamos acerca de la teoría del plasma germinal? En 1892, este biólogo alemán, August Weismann, propuso su teoría del plasma germinal. Él dice que lo que ocurre en diferentes partes de nuestro cuerpo no afecta a la herencia. Algunos de ustedes recordarán que otro proponente, otro teórico de la evolución fue Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck pensaba que un organismo podía recibir algún efecto del ambiente, por ejemplo, en el caso de nosotros,
sobre nuestros músculos al trabajar o la radiación solar sobre nuestra piel. Y entonces el músculo, la piel, adquieren una especie de memoria que transmiten de alguna manera al centro de reproducción o al centro de la herencia. Hay que tener en cuenta que para este tiempo de August Weismann y de Lamarck, que fue muy anterior a Weismann, unos 100, 150 años antes que Weismann, no se conocía de espermatozoides, no se conocía de óvulos, no se conocía mucho de células, se empezaban a descubrir los cromosomas. Entonces, cuando Lamarck dice que las partes de nuestro cuerpo reciben, por ejemplo, el impacto de la radiación, dijimos en la piel, pues la piel adquiría una especie de memoria que comunicaba hacia la parte reproductora, que ahora serían nuestras gónadas en el ser humano, los testículos en el caso del varón, los ovarios en el caso de las damas. Entonces, esa parte reproductora adquiría esa información que le enviaba la piel. Y esa información era transmitida a la siguiente generación. Ese era el pensamiento de Jean-Baptiste Lamarck. Pero Jean-Baptiste Lamarck y Darwin no se llevaban en cuanto a este aspecto conceptual. Darwin decía, no, las variantes surgen directamente en la estructura reproductora, en las gónadas. Vuelvo a repetir, en el caso de los seres humanos, los varones, en los testículos, allí se producen los espermatozoides y allí es donde surge la modificación. Weismann decía, lo que ocurre en la piel, en los músculos, en las extremidades, no afecta a lo que ocurre en las gónadas. Ese es el principio de Weismann. Le llamaron también la barrera de Weismann. Entonces decía este personaje, la herencia depende exclusivamente de lo que pasa en el espermatozoide y en el óvulo. Y esta idea preparó el camino para el futuro genocentrismo, del que voy a hablar enseguida. El genocentrismo básicamente declara que todo lo que somos como personas, como seres vivos, lo debemos exclusivamente a la información que hay en nuestros genes. Y varios de ustedes han visto por la televisión, por los medios, una y otra vez han escuchado acerca de los genes, el ADN, la secuencia de nucleótidos o la estructura interna del ADN, y han oído una y otra vez que lo que hay en el ADN determina nuestra forma, nuestra fisiología, nuestra conducta. Bueno, ese paradigma, esa postura se llama genocentrismo. Y la barrera de Weismann preparó el camino para el genocentrismo. Consideramos hoy que el genocentrismo es limitado. Ahora explico por qué. Hacia 1976 se hace famoso este señor Richard Dawkins, quien publica su libro El gen egoísta, The Selfish Gene. Este señor esencialmente decía que los genes son el sentido de los seres vivos. Incluso se atrevió a decir en su libro que nosotros no determinamos la selección natural o la evolución, sino son nuestros genes. Por eso el título de su libro, El gen egoísta. Esto, pues, es la primera versión del genocentrismo. Y aún en nuestro tiempo, en los medios de comunicación, oímos que gran parte de nuestra conducta, de nuestra morfología, está determinada por nuestros genes. Y esto es verdad parcialmente. No solo la secuencia de información que hay en el ADN, en nuestros genes, nos define. Sabemos ahora que hay otros niveles de control de información en la célula que da origen a los seres vivos, lo que llamamos el cigoto. No es nada más lo que hay, la información que está en los genes, porque nos han vendido últimamente la idea de que estamos marcados, determinados por nuestros genes. Entonces, como decía en la diapositiva anterior, en parte esta idea inició con August Weismann. Pues precisamente contra Richard Dawkins se opone este médico fisiólogo británico, Dennis Noble,
quien en el 2006 publica su libro La música de la vida, la biología más allá de los genes. Este médico, les quiero decir que no es creacionista, es evolucionista. Él se opone al pensamiento de Dawkins que vimos en la diapositiva anterior y se opone, por lo tanto, al genocentrismo. Él se dedicó a investigar cómo es que el corazón en el centro emite las señales para producir el pulso cardíaco. Cuando él se puso a investigar qué proteína, qué molécula daba origen, órdenes para que se generara el pulso cardíaco, encontró que la situación era más compleja de lo que decía el genocentrismo. Espero estarme haciendo claro hasta este momento. El genocentrismo dice, lo que hay en el DNA, eso es lo que determina todo lo que somos, todas las funciones complejas que hay en nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestro cuerpo, entre las personas, entre los animales, entre las plantas. Pues viene este señor Dennis Noble, evolucionista también, y dice, no, esa postura genocentrista del neodarwinismo está equivocada. Y es interesante el punto de vista de este señor, ya en otro momento, en otra ocasión, tal vez podremos platicar acerca de él. Esencialmente dice que hay varios niveles de control para definir lo que somos, no nada más lo que está, lo que es la información genética. Entonces, la primera, otra de las ideas importantes en el neodarwinismo es lo que llamamos la herencia mendeliana. La herencia mendeliana es otro tema importante que define al neodarwinismo. Y fue en 1865 cuando este señor, Gregor Mendel, publicó esta obra, Experimentos sobre hibridización en las plantas. Él estudió 7 características en la planta comúnmente conocida como chícharo, y estas características tienen 2 variantes. Esta tabla se lee por columnas. A la izquierda vemos la columna de estatura, que es un rasgo de la planta, y hay 2 variantes. Arriba dice que la planta puede ser alta y en el renglón de abajo dice que la planta puede ser baja. Son las 2 variantes. A las variantes en genética se les llama alelos. Estas variantes o alelos pertenecen entonces a la estatura de la planta. Y luego, si seguimos hacia la derecha, vamos encontrando otros rasgos, como por ejemplo, dice en la parte superior, forma de la semilla en la segunda columna, color de la semilla en la tercera columna, color de la envoltura de la semilla en la columna 4, la forma de la vaina, columna 5, color de la vaina en la columna 6 y posición de la flor en la columna 7. Fueron 7 rasgos los que estudió Gregor Mendel, y cada rasgo tenía 2 opciones o 2 alelos, se dice en genética. Entonces, él hizo algunas observaciones, por ejemplo, algunas cruzas. A lo mejor me va a llevar un poquito de tiempo, trataré de ser suficientemente claro. Aquí a la izquierda vemos representada una semilla de chícharo de superficie lisa. Dense cuenta que la circunferencia es totalmente redonda. Y a la derecha vemos una semilla de superficie rugosa. Se ve claramente que la forma superficial no es uniforme. Entonces, estas semillas representan a 2 plantas. Estas plantas o estas semillas arriba tienen 2 letras. La de la izquierda tiene 2 S mayúsculas. Estas S significan, o las podemos entender así. La S mayúscula significa produce semillas de textura lisa. Y la información está dos veces para la semilla de la izquierda. Aquí vemos 2 S mayúscula. Entonces, es la misma información. Una S se la dio la planta padre que dio origen a la planta que produce esta semilla. Y la otra S se la dio la planta madre que produce esta semilla.
Entonces, estas dos S son los alelos, las variantes. Como las dos S son mayúscula, las dos se especifican para que la semilla tenga una superficie lisa. Caso diferente a la semilla que está a la derecha, donde las dos S son minúsculas. Aquí la información es que se produzcan semillas de textura rugosa. Estas plantas pueden producir información como la que se ve en estos círculos, este círculo azul, una S mayúscula. Acuérdense que la S dice producir semillas de superficie lisa. Y la S minúscula que está aquí a la derecha en el círculo rosa significa producir semillas de superficie rugosa. Y entonces, cuando hizo estas cruzas, la cruza de estas plantas, una que tenía semillas de superficie lisa y otra que tenía semillas de superficie rugosa, se produjo esta descendencia, semillas con superficie lisa. Pero en su información traían datos para producir semillas de superficie rugosa. Bueno, ahora entonces Darwin cruzó dos semillas de este tipo, como lo vemos aquí en esta diapositiva. Aquí está el alelo S mayúscula para producir semilla de superficie lisa y el alelo S minúscula para producir semillas de superficie rugosa, sí. Algo parecido ocurre acá. A la izquierda dice X, sería el óvulo de la planta, y a la derecha, arriba dice esperma, que sería el polen de la planta. Estas serían las células del masculino y estas serían células del femenino. Entonces, luego vamos a conjuntar esta S mayúscula que aparece aquí en la parte izquierda superior con esta S mayúscula que aparece en la parte superior y obtenemos a este organismo. Tiene dos veces la S mayúscula, muy parecido a uno de los padres, de los abuelos ya para este momento. Y esto produce entonces una planta de semillas lisas. Fíjense que al cruzar entonces estos dos tipos de semillas, se produjeron 3 plantas que producían semillas de superficie lisa y una de superficie rugosa. Para no hacer muy extensa esta explicación, el gran descubrimiento de Mendel fue, o la aportación de Mendel a la teoría evolucionista fue que los rasgos se podían transmitir de los padres a los hijos, en primer lugar. En segundo lugar, lo que descubre Darwin aquí es que los rasgos no se combinan, no se mezclan, como se creía en los tiempos de Charles Darwin. Si predominaba esta idea de que los rasgos se combinaban o se mezclaban, ocurriría que al pasar las generaciones, las novedades, las variedades nuevas, las innovaciones se irían perdiendo. Entonces, los neodarwinistas tomaron el experimento de Mendel como una aportación para fortalecer el planteamiento de Charles Darwin. Así que, ¿cuáles son las aportaciones de Mendel al neodarwinismo? Les ofreció un mecanismo para heredar características a los descendientes, que era algo que le hacía falta a la propuesta de Darwin. También ofreció una demostración de que las características de los padres no se combinan al heredarlas a los hijos, o los hijos no reciben características promedio de los padres. Al menos estas dos aportaciones hizo el experimento de Mendel al neodarwinismo. De esa forma se aumenta un poquito el rigor científico que le faltaba al darwinismo. Acuérdense que estamos viendo el neodarwinismo. La tercera idea, el tercer tema importante aquí en el neodarwinismo son las mutaciones. Entre 1926 y 1927 este señor realizó 3 experimentos con la mosca Drosophila melanogaster. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve la mosca en una diapositiva más adelante. Entonces, a la mosca le suministró rayos X a moscas hembra, moscas macho, y luego permitió que se aparearan. Entonces encontró que los descendientes mostraban fuertes alteraciones corporales. Esto significaba
que la radiación con rayos X había alterado la información genética de las moscas. Nuevamente tengamos en cuenta que para este momento, 1926-1927, todavía no se sabía la estructura del ADN, todavía no se conocían a detalle los cromosomas, empezaban a conocerse aquí, no se conocía lo que se llama ahora biología molecular. Entonces, cuando aquí Müller habla de mutaciones, habla de alteraciones corporales. Actualmente, ahora para el 2021, cuando hablamos de mutaciones nos referimos principalmente a los cambios en la información que hay en los genes, en el ADN. Bueno, entonces, esta es otra idea importante en el neodarwinismo. Esta es la mosca Drosophila melanogaster o mosca de la fruta. Así se ve el cultivo de esta mosca en el laboratorio. Y estas son algunas de las mutantes. Miren, por ejemplo, aquí esta de la letra C, cómo tiene estas alas diferentes a las, llamamos cepas silvestres, a las que no recibieron la mutación. Ahora miren el caso de la mosca en la letra D, qué tan deformadas están sus alas. El caso de la individuo E, el problema está con las antenas. Tiene unas antenas aquí, mientras que las cepas silvestres no la tienen. Y así podemos ver entonces algo parecido a lo que hizo Müller, porque esta fotografía no corresponde al experimento de Müller, debo aclarar. Aquí estamos trabajando con, o trabajaron con Drosophila bilistoni. Pero el efecto fue muy parecido en el caso de Müller al suministrar radiación X o de rayos X a Drosophila melanogaster. ¿Qué aportaciones hacen las mutaciones al neodarwinismo? El programa genético del organismo puede ser alterado, en este caso, por los rayos X. Ahora se habla de que sustancias químicas pueden alterar la información genética. Incluso el mismo Müller encontró que la elevación de la temperatura puede alterar la información genética. Esas alteraciones entonces o mutaciones pueden originar variantes, formas novedosas, que las variantes siempre son un supuesto, un término clave para Darwin. Sin variantes, sin formas novedosas, Darwin no es nada. Tengan en cuenta eso. Él dijo, con el paso del tiempo van surgiendo variantes, estas se van ampliando, amplificando con el paso de las generaciones y así surgen nuevos individuos. Entonces, si se pueden dar cuenta, este experimento de las mutaciones viene supuestamente a enriquecer el planteamiento de Darwin. Y finalmente podríamos derivar de estas aportaciones que hacen las mutaciones, que así es como se pueden originar toda la diversidad de seres vivos si les damos el correspondiente tiempo. Así que así las mutaciones aportan al neodarwinismo. Y la última idea principal dentro del neodarwinismo es lo que elaboraron estos señores, Ronald Fisher, Haldane y Sewell Wright, que le llamaron genética de poblaciones. La genética de poblaciones son planteamientos matemáticos complejos. Pretende ser un modelo de comportamiento, de cómo se comporta la variación en una población. Acuérdense que una población es un conjunto de individuos que se parecen mucho, de la misma especie, pero entre ellos un individuo va a tener las orejas más largas, otro va a tener las orejas más cortas que el promedio, así, variaciones. Entonces, esas variaciones a su vez se van a ir modificando con el paso del tiempo. ¿Qué tanto se modifican? ¿Cómo se modifican? Eso fue lo que modelaron matemáticamente estos señores. Ellos utilizan inferencias y aplican extrapolaciones muy teóricas o dogmáticamente basadas en supuestos evolucionistas. Supuestos evolucionistas estamos diciendo paradigmas, conceptos, planteados, definidos, aceptados en el ámbito evolucionista. Eso significa supuestos evolucionistas. Entonces, con base en esos supuestos, ellos hacen sus elaboraciones matemáticas
y con eso pretenden demostrar cómo pudo haber ocurrido la evolución en los seres vivos. La palabra clave aquí en el tema de genética de poblaciones es alelos. Ya les había platicado varias diapositivas antes que los alelos son las formas alternas. ¿Se acuerdan cuando les mostré la tabla de los rasgos que estudió Mendel? Y vimos el caso de la altura de la planta, había dos alelos o dos formas alternas, plantas altas y plantas chaparras. Vimos también el color de la vaina. Una vaina podía ser verde o podía ser amarilla. Esas formas alternas son los alelos. Los alelos en una población, en un grupo de individuos, se distribuyen en diferentes abundancias o diferentes frecuencias. Y entonces eso es lo que toman como medida los expertos en genética de poblaciones. Aquí, para hacer un poquito más claro el asunto de los alelos, les muestro un esquema de una parte que cuelga en el exterior de nuestros eritrocitos, en nosotros los seres humanos, y que tiene que ver con determinar el grupo sanguíneo 0, este que aparece a la izquierda arriba, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo AB. Estos hexágonos que se ven aquí se encuentran colgando afuera de los eritrocitos. Y si ustedes observan aquí en el caso del O, hay estos 4 hexágonos, 2 en color café, 1 en rojo y 1 en verde. Si nos pasamos al B, aparecen los 4 que estaban en O más 1 arriba. Y esto es lo que hace la diferencia entre el grupo sanguíneo B y el grupo sanguíneo O. Las personas que tienen sangre tipo O no pueden recibir sangre tipo B porque pueden desarrollar reacciones, anticuerpos contra la sangre tipo B. Lo mismo o algo parecido ocurre con que una persona que tenga sangre tipo A le dé sangre a una persona que tiene tipo O. El que tiene tipo O va a crear anticuerpos, va a reaccionar violentamente contra la sangre tipo A. ¿Y por qué traigo estas ilustraciones, este caso aquí? Bueno, este sería un ejemplo de alelos en nuestra población para el grupo sanguíneo AB0. Hay muchos grupos sanguíneos, de esto se ocupa la inmunohematología. Hay muchos grupos sanguíneos, pero los más relevantes a la hora de las transfusiones son estos, el AB0 y el AB, y el RH, que es diferente de estos que estoy mostrando aquí. Entonces, estos alelos van a presentar una proporción en nuestra población. Por ejemplo, el grupo O. Miren, este es un dato de una población de Baja California Sur. No tuve tiempo de encontrar cómo está la distribución o la frecuencia de los alelos en nuestra población mexicana para el grupo AB0, pero por lo menos traje este de Baja California Sur. El grupo, la gente que tiene sangre tipo O se encuentra un 58.49% en esa población. La que tiene la sangre tipo A está en el 31% aproximadamente. La que tiene grupo B en el 8% y el grupo AB 1%. Entonces, 0 o lo que conocemos comúnmente como O es un alelo, A es otro, B es otro, AB es otro. Y su frecuencia en la población está explicada por estos porcentajes que vemos aquí. ¿Qué pasa si a esta población llega gente con otro grupo sanguíneo? Llegará necesariamente con grupo O, grupo A, grupo B o grupo AB. ¿Cuánto va a afectar a la distribución de estos alelos la llegada de individuos de un grupo externo? Pues algo así es lo que estudian los expertos en genética de población. Les digo, son elaboraciones matemáticas complicadas y es otra de las ideas centrales del neodarwinismo. ¿Cuáles son las aportaciones que la genética de poblaciones, le hace al neodarwinismo? Pues ayuda a cuantificar la variabilidad de los organismos en una población, ayuda a cuantificar el grado en que cambian
la frecuencia de los alelos en esa población, permite comparar la variabilidad que existe entre una población y otra y pretende la genética de poblaciones con estos cálculos muy elaborados demostrar matemáticamente cómo se da el cambio biológico o evolución que van experimentando los seres vivos con el paso del tiempo. Así que estas son las 4 ideas centrales en el neodarwinismo. En primer lugar, la teoría del plasma germinal. En segundo lugar, la herencia mendeliana. En tercer lugar, las mutaciones. Y en cuarto lugar, la genética de poblaciones. Todas estas síntesis, estas construcciones teóricas ocurrieron aproximadamente entre 1900 y 1940. Recordemos que todavía no se había descubierto al ADN como el responsable de la producción de proteínas, todavía no se había desarrollado la biología molecular. Entonces, estas son las construcciones teóricas que había para esa época en cuanto al neodarwinismo. ¿Cuáles serían nuestras objeciones como creacionistas al neodarwinismo? En primer lugar, la herencia es mucho más complicada de lo que pudo descubrir Gregor Mendel. Y les menciono un caso, por ejemplo, y que no cumple las observaciones de Mendel. Las mitocondrias. Se sabe que en el cigoto, la primera célula que nos da origen cuando fuimos formados, lo que realmente tiene mitocondrias es el óvulo. El espermatozoide no trae, o la cabeza del espermatozoide no trae mitocondrias. Entonces, el hecho de que haya mitocondrias nada más en el óvulo y no en el espermatozoide es un evento que no cumple las observaciones de Gregor Mendel. Ese es un ejemplo de cómo la herencia es mucho más complicada de lo que logró descubrir Gregor Mendel. Otra de las objeciones como creacionistas al neodarwinismo es que las mutaciones no generan variación biológica útil. Aunque vimos que la Drosophila melanogaster tenía las alas alteradas, lo que los evolucionistas no nos dicen es que esas alteraciones harían que estas mosquitas se seleccionen negativamente, sean eliminadas. Ellos pretenden transmitirnos la idea de que las mutaciones pueden generar modificaciones novedosas, las cuales pueden crear después estructuras nuevas y grupos nuevos de organismos. Pero resulta que las mutaciones, casi todas ellas, el 98%, son deleterias o negativas o degradativas. Además, otra objeción al neodarwinismo. La genética de poblaciones, aunque muy sofisticado matemáticamente, funciona solamente con supuestos evolucionistas. Si somos más neutros, más objetivos a la hora de hacer el planteamiento matemático, no nos van a salir los resultados como a ellos les salen. Y finalmente, el neodarwinismo impulsa un paradigma equivocado que se llama genocentrismo. Acuérdense que hemos sido bombardeados últimamente por esto del genocentrismo, esta idea de que nuestros genes determinan lo que somos y cómo nos conducimos, y esa es apenas una pequeña parte de la realidad o de la verdad. Hay otros mecanismos y niveles de control que determinan lo que somos y cómo somos. Por lo tanto, esta sería otra de nuestras objeciones al neodarwinismo. Pues así, hemos visto un planteamiento general acerca del neodarwinismo. Aquí termino mi presentación. Adolfo Muchas gracias, maestro Montalvo. Gracias por tu ponencia. De seguro el público está esperando la oportunidad para hacer sus cuestionamientos. Así que vamos a esperar unos momentos para las preguntas. Mientras tanto, déjeme hacer 2 anuncios para el estimado público que nos escucha.
Les comunico que el próximo sábado tendremos algo muy especial, ¿sí? Cada sábado es especial, pero el próximo sábado nos vamos a ir virtualmente a las Islas Galápagos, allá en el Pacífico. No sé si saben que la Iglesia Adventista tiene un centro de investigación allí en las Islas Galápagos. Y quien está allí a cargo de ese museo, de ese centro de investigación, es la doctora Maura López. Ella es la encargada del museo y cuando le pedimos que nos diera un viaje virtual al museo a través de estas conferencias, aceptó con mucho gusto. Hoy platiqué con ella y me dice, profe, estoy preparando algo especial para los participantes de la serie Nuestros Orígenes Revelaciones. Así que los invito para que el próximo sábado nos acompañen, igual que hoy. Va a estar la doctora Maura López con una visita virtual al Museo sobre los Orígenes en las Islas Galápagos. Nos vamos a estar en el museo. Creo que sea buena oportunidad para que los niños también observen lo que tenemos ahí. Recuerden que Galápagos es famoso en el mundo científico. Así que será una experiencia inolvidable. Los invito para que hagan planes de estar con nosotros. El otro anuncio que tenemos, estimado público, es que finalmente tenemos ya una página web para el Instituto de Geociencias de la División Interamericana. Ahí pueden verlo. Es grisadia.org. grisadia.org. Pueden accesar a nuestro sitio web. A través de esa página van a encontrar artículos, van a encontrar congresos pasados, van a encontrar toda esta serie de pláticas que estamos desarrollando, noticias, y con el tiempo vamos a ir enriqueciendo esta página. Esta página es del Instituto de Geociencias de la División Interamericana. Así que los invitamos también para que accesen al material que tenemos allí y hagan sugerencias, hagan comentarios. Esto es para enriquecernos juntos. Noten que allí tenemos en la primera portada, en la principal, algo muy significativo de Montemorelos. Creo que todos la conocen. Es una montaña que es como un ícono de aquí de Montemorelos para la comunidad universitaria. Es la famosa nariz de Moody, allá, poquito a la izquierda, del centro a la izquierda un poco. Sí, por eso escogimos esa esfinge, ese perfil allí, ¿sí? Para que lo identifiquemos con Montemorelos y con nuestra universidad. Así que está ese sitio también, estimado público, para que accesen cuando quieran. Si alguien quiere escuchar la plática del doctor Esperante, las pláticas del doctor Cremades, etcétera, la del doctor Huancahuire de Perú, pueden accesar y ahí está esa plática. La plática que vamos teniendo, ahí va quedando también. Y sin duda pueden comentar, pueden opinar, ¿sí? Bien, les recuerdo entonces, próximo sábado, la doctora Eduarda López con la visita virtual al Museo sobre los Orígenes en las Islas Galápagos y también visitar nuestra página. Bien, maestro Montalvo, llegó la hora más interesante, la hora de las preguntas, ¿sí? Así que estamos teniendo aquí bastante participación del público, lo cual es muy bienvenido, muy bienvenido. Quiero felicitar particularmente a Carlos Guzmán. Veo que Carlos Guzmán siempre está muy activo haciendo preguntas, ¿sí? Y esta vez no fue la excepción. Y siempre hace más de una pregunta, tiene dos ya, a veces tiene más. ¡Qué bueno! Así que vamos a ver, Carlos, vamos a comenzar con tu primera pregunta y después para dar oportunidad a otros quizás nos pasemos la segunda, ¿ok? Pero vamos a ver. Maestro Montalvo, aquí el ingeniero Carlos Guzmán pregunta ahí, ¿el darwinismo cuántico puede explicar la realidad objetiva? ¿Qué opinas?
Quiero pensar que con el darwinismo cuántico se podría estar refiriendo a los experimentos in silico. Es una innovación que han hecho los evolucionistas a través de la computadora, hacen un modelaje de cómo podría, por ejemplo, surgir variantes, cómo una especie podría irse modificando con el paso del tiempo. Pienso que el detalle es que el sistema in silico, el sistema cuántico, requiere los supuestos evolucionistas. Por lo tanto, no creo que refleje la realidad. Es muy hipotético, por supuesto. Es difícil convencer a los evolucionistas de que tienen que ser más objetivos, más congruentes con las evidencias. Ellos confían mucho en estas construcciones computacionales modernas, actuales. Entonces, difícilmente reflejan la realidad. Vamos a hacer la segunda pregunta de Carlos Guzmán también. Pregunta Carlos, si se hiciera vida en un laboratorio, ¿la entenderíamos de manera diferente? Bueno, pues no se ha logrado hacer vida y pues se ve difícil que se pueda hacer vida en un laboratorio. Lo más que se hizo fue diseñar artificialmente un DNA para una bacteria hace varios años atrás, no puedo recordar ahora la fecha. La entenderíamos de manera diferente, pues si tuviéramos la facultad de hacer una vida diferente, seguramente que sí la tendríamos que entender de manera diferente. Pero a como es actualmente la vida, yo veo difícil. Se ha hecho el esfuerzo y no se ha logrado más que generar uno de los componentes más simples a través del experimento de Miller y Urey, que se llama glicina, que sería uno entre cientos de miles de moléculas o materiales que necesita la célula, pero además necesitamos integrar esos materiales. La situación es muy compleja. Acaban de encontrar también la semana pasada la presencia de etanol-amina en el espacio. Supuestamente es una prueba de que las moléculas orgánicas o que están en los seres vivos se pueden sintetizar espontáneamente. La etanolamina se encuentra en las membranas de las células, pero de tener una molécula a tener toda una célula, toda una forma, una estructura viviente, está muy, pero muy desafiante. Y si pudiéramos hacerlo, pues sí la tendríamos que entender de acuerdo a cómo la diseñamos. Si quieres una analogía, podría ser la nanotecnología, estos que no alcanza a ser la vida, pero sí pueden ser sistemas hasta cierto punto autónomos, previa carga de energía para que funcionen sus sistemas, pues esa vida, si así podemos llamar, funciona de manera diferente. No sé si respondo la pregunta de Carlos Guzmán. Muy bien, maestro Adolfo. Seguimos con Elizabeth Lara Rivera. ¿Las mutaciones son degenerativas o malformaciones? Mi pregunta es, ¿hay mutaciones benéficas? Y si sí, ¿cuáles? No hemos podido encontrar hasta el momento mutaciones benéficas. Hay largas listas de mutaciones que corresponden con lo que se llaman errores innatos del metabolismo en nosotros los seres humanos. Y todas son enfermedades, son deficiencias de enzimas, de proteínas que no cumplen su función, en el caso del ser humano. También han oído ustedes hablar de la resistencia a los antibióticos en las bacterias y se promovió algún tiempo que se debía a mutaciones en el DNA de las bacterias. Ahora se sabe que realmente en una población que recibe la llegada del antibiótico, una población de bacterias, hay bacterias que tienen información para expulsar sustancias tóxicas, sustancias nocivas como los antibióticos. Y esta información la pueden transferir por medio de una estructura especializada a otras células
y entonces las células que reciben adquieren esa capacidad de deshacerse de los antibióticos. Por eso no debemos usar antibióticos solo unos días, sino debemos terminar todo el tratamiento para no crear resistencia en las bacterias. Pero bueno, se relacionaba la resistencia en las bacterias con mutaciones, pero no es así. Es algo más elaborado que las mutaciones. No hay, otro caso es el de la anemia falciforme. Hay un problema en la molécula de hemoglobina en los eritrocitos y los eritrocitos se deforman y son mutaciones negativas. Las malformaciones no siempre corresponden con mutaciones. Esto se necesitaría aclarar en otra clase. Hay malformaciones en el cuerpo humano, vamos a centrarnos en el cuerpo humano, que se deben a problemas de gestación o a problemas de fallas en los cromosomas que proporcionaron los padres en los espermatozoides y los óvulos. Allí pueden derivarse malformaciones, pero no mutaciones como se plantea particularmente últimamente, fíjense, porque dije que las mutaciones en el tiempo de Müller en 1927 eran alteraciones en el cuerpo, morfológicas, visibles exteriormente. Pero el concepto de mutación ha cambiado acá por 1980, el año 2000, y ahora las mutaciones se definen en términos de modificación en el ADN. Entonces, las malformaciones que hoy se ven no se deben a afectaciones en la información genética, se deben a problemas en los cromosomas, esto es diferente, y problemas de gestación. Muy bien, maestro Montalvo. Edelina Clark pregunta, ¿qué tan lejos han llegado los científicos en su intento por generar variantes en los seres vivos? Bueno, entendemos entonces variante como una modificación que experimenta un ser vivo. Puede ser anatómica, puede ser funcional, puede ser incluso conductual. Acabo de decir hace unos instantes que lo que se ha logrado, que fue sobresaliente hace, no me acuerdo exactamente en qué año, fue la creación de una bacteria con un DNA que fue sintetizado con una máquina artificialmente. Si aceptamos que eso es una variante, es lo más lejos que han llegado. La modificación, esa bacteria no sobrevivió, fue algo meramente anecdótico, episódico. Después de eso, esa bacteria no se pudo reproducir, no pudo cumplir el ciclo de vida normal de las bacterias. Es lo más lejos que hemos llegado a nivel microscópico. Bueno, o que han llegado los científicos, ¿verdad? El otro caso fue el de la famosa oveja Dolly a través de la clonación. Se tomó una célula de la piel de una oveja y en el óvulo de otra oveja se sacó el núcleo y ahí se puso esa célula. Si eso lo podemos entender como una variación biológica, pues hasta ahí han llegado, siempre dependiendo de los principios naturales del funcionamiento del óvulo, del órgano reproductor que aceptó a ese óvulo en esa hembra, en esa oveja hembra. Ese es otro caso, podríamos decir que se ha logrado una variación biológica. Lo más natural, lo más rutinario es cruzar variedades. Esto lo vemos en las ferias ganaderas, donde se trae una nueva variedad de un bovino. Entonces, por manipulación de propiedades, de estructuras biológicas que ya existen, se crean nuevas variedades. Eso es lo más lejos que han podido llegar. Otro caso sería el de hace una semana, meses, se habló de que en China se estaba haciendo una especie de quimera, pero no sabemos si es cierto, si es rumor, quimera a nivel embriológico, mezclando células de mono con células humanas. Pues esto no sabemos si fue cierto y hasta dónde podría llegar, si es factible. No sabemos qué cosas ocurren en muchos laboratorios, secretos militares, secretos biológicos, pero son intentos de crear formas modificadas, formas vivientes modificadas. Es lo que yo puedo comentar como lo más lejos que han llegado los científicos. Muy bien, gracias, maestro. Hay comentarios, hay saludos. Y acá Roberto Sainz. Roberto Sainz pregunta,
¿Qué nos puedes comentar con respecto al RH? Bueno, el RH pues es en primer lugar es un parámetro para establecer la compatibilidad a la hora de transfundir a las personas, ¿verdad? Las personas que son RH negativo van a generar anticuerpos o una reacción violenta contra una sangre que sea RH positiva. Eso es lo primario que podríamos comentar. Ahora, en cuanto al tema de evolución y genética, compartiría la inquietud con Roberto Sáenz de que no sabemos por qué Dios estableció ese RH. El RH es una estructura también en la membrana de los eritrocitos, diferente a las estructuras A, B y 0. Es otra estructura capaz de estimular al sistema inmunológico y generar reacciones. Entonces, platicaba yo con el químico Ismael Chablé entre semana que si él tenía alguna información y podemos pensar que solo con fines de identidad biológica Dios decidió crear esas partículas antigénicas, es decir, que estimulan al sistema inmune. Tal vez también para, no sé, esto es mera especulación, si nuestra inteligencia nos llevara a experimentar más con células, como que Dios habría puesto candados para que esos antígenos impidan la interacción biológica entre tejidos, entre células, rechazándose. Por eso pensamos que es un rumor lo de las células de mono y de humano que publicaron los chinos, porque hay porciones biológicas que generan reacciones de rechazo. Y esto se ve continuamente en los hospitales cuando alguien va a ser trasplantado. Se hace un estudio de compatibilidad para ver si puede aceptar el órgano que le van a trasplantar. Tiene que ver con esas estructuras que no sabemos a ciencia cierta por qué nuestro Dios puso esas marcas en nuestros tejidos. Gracias, maestro Montalvo. Hay una pregunta aquí un poco larga. Vamos a hacerla. Viene de Laboratorios Gamma Labs. Okay. Mi pregunta es, con respecto a la alteración de las moscas, con respecto a los rayos a los que fueron expuestos. Sí. Esto quiere decir que si la capa de ozono, la cual nos protege de los rayos gamma, entre otros tipos de rayos, estos pueden tener alteraciones en los seres vivos, incluyendo a los humanos. Definitivamente, por eso ya no hablemos de los rayos gamma que forman parte de la radiación que nos arroja el sol. Hablemos del hospital, cuando llegas a los rayos X, te van a tomar una fotografía radiográfica del tórax o de alguna parte, hay partes donde está prohibido ingresar por la radiación de los rayos X. Fíjense que Müller trabajó con los rayos X en 1927, pero los rayos X se venían utilizando desde 1900 y los dentistas, los médicos, los traumatólogos de aquellos tiempos ignoraban el efecto que tenían los rayos X en el cuerpo. Entonces, definitivamente la radiación gamma es de mayor energía y esta se utiliza precisamente, bueno, deben saber que para esterilizar material de laboratorio, material quirúrgico, incluso cultivos que se van por ejemplo, el limón, se tratan con radiación gamma para destruir cualquier forma viviente. Afortunadamente, la radiación gamma no afecta a los limones. Se administra de manera que solo afecta la superficie del limón. Pero en el caso de las jeringas desechables y todas estas cosas, se esterilizan con radiación gamma. Prueba contundente de que definitivamente afectan toda estructura biológica. Gracias, maestro Adolfo. Muy, muy clara tu respuesta. Nancy Castillo Jiménez. ¿La cuantificación de la variabilidad es a nivel molecular o a nivel individuo o ambas? ¿Y cuánto tiempo necesita pasar por considerarse mutación? Sí, muy buena pregunta. La primera parte,
hasta cuando ocurrió este asunto del neodarwinismo, 1940, las mediciones eran en el individuo, exteriores, o cualquier estructura que se podía medir visualmente. Pero después, cuando se desarrolla la capacidad de secuenciar la información genética, de extraer genes, determinar su secuencia y luego en la computadora alinear las secuencias unas con otras, se diseñaron ellos mismos algunos procedimientos para establecer la variabilidad. Por ejemplo, el porcentaje de similitud en la secuencia. El problema de esto es que estás dando por sentado que esas secuencias pertenecen a parientes que están emparentados evolutivamente y pudiera ser que no. ¿Cuál es la prueba de lo que estoy diciendo? Que se han encontrado genes para el desarrollo en organismos diferentes, los mismos genes de desarrollo con la misma información, pero dan origen a organismos, a seres vivos diferentes. Entonces no es confiable ese método de alinear secuencias. Esa sería la variabilidad a nivel molecular. Ese es un problema. Y vuelvo a repetir, antes del desarrollo de la biología molecular, la medición se haría superficialmente. ¿Cuándo vamos a reconocer una mutación? Pues miren que esto sería tema de otra plática. Habría que volver a los conceptos de mutación. Dijimos que mutación para el tiempo de Müller eran alteraciones exteriores, desviaciones de las medidas corporales típicas, de las formas corporales típicas. Cuando salimos de esa forma o medida corporal típica promedio, estamos ante una mutación. Entonces, a nivel molecular ocurriría lo equivalente, ¿verdad? Pero, pues así está el asunto con esto de la medición de la variabilidad. Gracias, maestro Adolfo. Me da mucho gusto ver que hay mucha participación. Qué bueno. Voy a leer el comentario de Tere Rodríguez y lo voy a complementar con la pregunta de Brian Montiel. Tere Rodríguez comenta: buenas tardes, hermanos. Para ampliar y ahondar sobre lo explicado, existe la epigenética, la cual nos permite entender que la célula y el humano no es producto de la casualidad. Somos un ser creado por Dios. Ese comentario, Adolfo, lo voy a complementar con la pregunta de Brian Montiel, que está un poquito más abajo. Pregunta: las mutaciones son cambios genéticos parciales. ¿Qué nos puede decir sobre la epigenética y la adaptación? Ajá. Bueno, la epigenética es una especie de señales que se transmiten de padres a hijos, pero que no está en la secuencia de nucleótidos en el ADN. Eso es epigenética. ¿Cómo se ven físicamente esas señales? Miren, nuestro DNA está contenido dentro de cromosomas, que son moléculas largas como trenes que se enrollan sobre sí mismas para poder caber dentro del núcleo de la célula. Nuestro DNA puede alinearse cromosoma tras cromosoma y medir 2 metros. Eso lo tenemos que meter en un espacio pues de 3 micras, o sea, una diferencia abismal. ¿Cómo cabe esa molécula tan grande dentro de ese espacio tan pequeño? Los cromosomas se enrollan sobre sí mismos. Entonces, la forma en que se enrolla, más unos candaditos que se ponen para sostener el enrollamiento, es un código que va a determinar la expresión del material genético. Este nivel no es a nivel de la secuencia de nucleótidos, de la información que está en el gen. Es un nivel más arriba. Eso es la epigenética. ¿Ok? ¿Es prueba de que Dios nos creó? Pues definitivamente toda la vida, si somos cristianos, todo es evidencia de que Dios nos creó. La adaptación. La adaptación es un concepto medio que los evolucionistas han creado a conveniencia. O sea, la adaptación es inevitable, es innegable. Subimos a la montaña, una parte muy alta, vivimos normalmente en la ciudad, a nivel del mar, vamos a la montaña, nos falta el oxígeno, pasamos varias semanas allí y entonces vamos mostrando modificaciones, vamos desarrollando
mayor producción de eritrocitos, tal vez modificación del volumen pulmonar. Pero los evolucionistas dicen que la adaptación es tanto una prueba de la evolución como una causa de la evolución. O sea, ¿cómo sostenemos desde el punto evolucionista la adaptación? Pues conceptualmente, teóricamente. Es decir, la adaptación existe porque existe la evolución. Es como una especie de manejo ahí medio extraño que hacen del concepto. Entonces, la adaptación, desde nuestro punto de vista como creacionistas, no necesariamente tiene que ver con la evolución. Es un margen que Dios nos dio como seres vivos para responder a las condiciones cambiantes del ambiente. Gracias, Maestro Adolfo. Tenemos muchas preguntas, muchos comentarios. Deja ver si voy a hacer quizás la última pregunta. Viene de Fe y Ciencia Guatemala, el ingeniero Rakankov, al cual tengo el gusto de conocer, un buen amigo en Guatemala. Pregunta, en un posible escenario, si Darwin hoy pudiera ver los hallazgos modernos en biología, ¿cambiaría la perspectiva de su propia teoría? Yo me atrevo a decir que si él fuera honesto, tendría que echarse para atrás con diferentes supuestos postulados que puso en todo su planteamiento ahí en el libro El origen de las especies por selección natural. Cuando conociera la precisión que tiene el funcionamiento de la célula, la precisión para exponer un gen en el cromosoma a la lectura por una enzima polimerasa que reconoce el sitio correcto de inicio de lectura del gen y que ese RNA que se produce a partir del DNA tiene que sufrir ciertas modificaciones y que debe trasladarse del núcleo hacia el citoplasma. Al conocer estos aspectos, yo creo que si él fuera honesto, tendría que echarse para atrás con lo que ha sostenido o se sentiría tentado a plantear algo mejor. Muy bien. Vamos a hacer la última pregunta y estoy batallando para ver cuál pregunta, porque hay varias. Voy a escoger la del doctor Salomón Huancahuire Vega. Él fue nuestro orador hace unos sábados atrás. Pregunta, Adolfo, ¿qué otros factores estarían aportando para la constitución de los seres vivos? ¿Qué podemos decir a los que se aferran al genocentrismo? Les recomiendo leer el libro del doctor Denis Noble. Se llama La música de la vida, The Music of Life. Más allá, la biología más allá de los genes, Biology Beyond the Genes. En ese libro, él nos recuerda, y es evolucionista, no es creacionista. Él está, pidiendo a los neodarwinistas que cambien su concepto genocentrista. ¿Cuáles son los factores? Pues miren, acabo de revisar un documento sobre la diferenciación celular. Los que no están familiarizados con biología batallarían un poquito. La diferenciación es que tenemos una célula precursora que se va a convertir en una célula especializada. Por ejemplo, en la sangre, antes de los eritrocitos, antes de los glóbulos blancos, hay unas células precursoras que tienen una forma general, y luego se especializan en eritrocito, en glóbulo blanco, etc. Entonces, esas células, digamos que se diferencian gracias a la localización específica de los cromosomas dentro del núcleo, doctor Huancaré. Se observó una diferencia entre la ubicación de los cromosomas en la célula precursora y la localización de los cromosomas dentro del núcleo en la célula ya diferenciada. Ese es un nivel de control. Otro es lo que explicábamos como epigenética. Esto es los candados que se ponen en el enrollamiento de los cromosomas o del DNA en los cromosomas. Es otro nivel. Otros niveles de control en los seres vivos, por ejemplo, cuando se forman las membranas celulares.
las membranas llevan unos conductos, unas proteínas que funcionan como canales o poros que permiten la entrada y salida selectiva de sustancias de un lado a otro de la membrana. Pues el patrón de esos conductos para insertarse en la membrana procede de otro lugar. Esa información procede de otro lugar que no es la secuencia de la información genética en los genes, en el ADN. No sé si me expliqué. Membranas precursoras transmiten información a nuevos segmentos de membrana e instruyen la ubicación de los poros o canales, la ubicación específica. O sea, hay muchos más niveles de control de la formación y constitución de los seres vivos, doctor Huancaré, de la que nos han vendido con el dogma genocentrista. Incluso yo he dado clases de biología celular bajo el famoso dogma de la biología molecular. El DNA produce RNA, el RNA produce proteínas. Yo me acuerdo en mis clases de bioquímica, cuando veíamos carbohidratos, lípidos, proteínas, y luego cuando nos vamos a biología celular y vemos las moléculas allí participando, y entonces vemos una complejidad, una precisión, una sincronía que no se puede entender simplemente con la química de las moléculas que constituyen a los seres vivos. Incluso, perdón, doctor Luciano, una explicación más. Incluso nos puede venir a la mente este concepto de la homeopática, ¿no? Que dice que el agua adquiere inteligencia o memoria en sustancias que se van diluyendo una tras otra. Bueno, pues nuestras células están en un entorno acuoso. ¿Qué función cumple el agua? ¿Cómo se trasladan las moléculas pequeñas? ¿Cómo sabe cada quien su lugar? Una célula es como una ciudad. Entonces, todo eso requiere sistemas de control que no están en la información genética de los genes. Muy bien, maestro Adolfo, muy interesantes tus respuestas. Quiero agradecer a todos que han hecho preguntas o comentarios: Tere Rodríguez, Pedro Suárez, Carlos Andrés, Antonio, Marco Antonio Hernández, Jonathan García. Sí, el tiempo ya nos está ganando, ya nos ganó, ya no podemos seguir, pero quizá, maestro Adolfo Montalvo, puedas compartir tu correo con ellos para que te hagan las preguntas. Yo una semana estuve recibiendo preguntas todavía a la ponencia del sábado pasado, y es interesante que ya platicas con la gente ya aparte, ¿no? Así que eso sería una buena idea. No sé si puedes compartir tu correo con ellos. Pues la verdad, estoy un poquito no familiarizado con esta plataforma, estoy intentándolo. Dilo para que lo copien. Ah, bueno. Creo que lo estoy poniendo en el chat. Okay. A ver si la gente de técnico me apoya, a ver si se está viendo. El maestro Montalvo está poniendo su contacto en el chat, estimado público, para que ahí le hagan las preguntas pertinentes a su tema. Ya, ahí está. Sí. Bueno, Adolfo, maestro Adolfo, muchas gracias. Creo que tuvimos una buena charla científico-religiosa, es lo que queremos. Instruirnos mutuamente, aprender todos, y la gran participación que tuvimos de la gente me indica pues que hay deseo de aprender. Así que gracias, maestro Adolfo, por tu participación. Terminamos recordándole a nuestro público la próxima sesión, el sábado próximo. No va a ser algo tan profundo intelectualmente, teológicamente, pero va a ser algo interesante también, porque vamos a ver el Museo de las Islas Galápagos. Quizás nunca vayamos físicamente para allá. Así que aprovechen para tener un guía adventista, que es el director de ese centro de investigación ahí en Galápagos. Los invitamos para que se nos unan, y también para que consulten la página Gris Ladía del Instituto de Geociencias de la División Interamericana. Nos despedimos deseando que todos la pasen bien y que ese deseo de aprender cada día más de la naturaleza y del Dios de la naturaleza se profundice y todos salgamos bendecidos ricamente. Que Dios bendiga a todos y feliz semana. Muchas gracias.